¿Alguna vez has visto a alguien que se cree de hielo derretirse en público sin darse cuenta? Pues prepárate, porque lo que pasó con Gerard Piqué no lo vio venir ni el mismísimo Nostradamus. Imagínate una entrevista deportiva normal, de esas en las que siempre habla de lo mismo, el Barça, la Kings League, los números que no cuadran, los fichajes que no llegan y las audiencias que bajan como ascensor sin frenos. Todo transcurre con la normalidad de un martes cualquiera. Preguntas predecibles, respuestas ensayadas, el típico ping-pong de siempre entre periodista y figura pública. Pero de repente algo cambia. Un periodista con más valentía que sentido común saca el tema que nadie se atrevía a tocar: los hijos. Y ahí fue cuando la fachada se resquebrajó. Si ya estás viendo que esta historia tiene más giros que una novela turca, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, que mientras los famosos viven sus dramas, nosotros los disfrutamos con palomitas y cafecito, porque lo que viene a continuación no tiene desperdicio. No estamos hablando de un gesto tímido, no, estamos hablando de un Piqué que, sin planearlo, se quedó con los ojos brillando y tragando saliva en directo, delante de un equipo de grabación completo y de un redactor que no sabía si seguir preguntando o pedir perdón y salir corriendo. Pero claro, tú te estarás preguntando cómo llegó Piqué a ese momento tan delicado y tan inesperado, y aquí es donde se abre el verdadero hilo de esta historia, porque lo que nadie sabía era que justo antes de entrar a la entrevista, alguien le había mostrado un video que ya estaba dando vueltas entre los periodistas. Era el clip de la noche anterior, del concierto de Shakira en Argentina, el segundo de varios que tiene programados allí. Y en ese clip se veía a Milan y Sasha subiendo al escenario junto a su madre para cantar acróstico. No era playback, no era una presentación estudiada, no era pose calculada, era emoción pura, talento en crudo, una familia rota que por un momento parecía estar completa. Y claro, a Piqué ese video le pegó fuerte, más fuerte de lo que él esperaba. Y eso ya dice bastante, pero intentó contener la emoción como si fuera una astilla de guayaba, de esas que uno finge que no le molestan, pero ahí están, clavadas, recordándote que existen. La entrevista comenzó como todas, preguntas sobre el Barça, sobre la crisis del equipo, sobre por qué la Kings League viene perdiendo espectadores como si fueran calcetines en una lavandería. Él daba respuestas políticas, llenas de ese tono suyo que mezcla seguridad con excusa elegante, pero claro, no todo el mundo está dispuesto a seguir ese guión. Y fue ahí cuando el periodista, que llevaba rato analizando cuándo meter la estocada, le lanzó la pregunta que lo descolocó por completo. Gerard, ¿viste el video de tus hijos cantando anoche con Shakira? Ahí se escuchó un silencio que ni en las misas de domingo. Piqué intentó mantener la compostura, miró hacia abajo, respiró profundo y soltó un sí tan bajito que casi no lo captó el micrófono. El periodista insistió, porque bueno, un periodista no suelta un hueso así como así. ¿Qué sentiste al ver que quieren ser cantantes? Parece que no les interesa el fútbol como a ti. Y ahí fue cuando pasó lo que nadie esperaba, o más bien, lo que muchos intuían pero nadie se atrevía a confirmar. Los ojos se le humedecieron. No era sudor, no era alergia, no era reflejo del foco, era emoción de verdad, y él lo sabía, y todos lo vieron. Lo interesante es que Piqué no es hombre de emociones públicas. Durante años construyó un personaje inexpugnable, casi hermético. El defensa duro, el empresario frío, el hombre que toma decisiones sin mirar atrás. Pero ahora no. Ahora estaba ese otro Gerard, el que no controla los impulsos cuando se trata de sus hijos, el Gerard padre, y no el Gerard figura pública, ese que tanto le cuesta mostrar. Y ese Gerard fue el que habló sin filtro. Estoy orgulloso de ellos, dijo con la voz atravesada, tratando de no quebrarse. Y aquí viene la parte que realmente hizo temblar el estudio. Espero mejorar mi relación con ella y verlos más a menudo. Esa frase cayó como un trueno en una sala donde nadie esperaba que lloviera. Hasta el camarógrafo levantó la mirada sorprendido. El redactor dejó de escribir porque no sabía si estaba escuchando bien. Y el periodista, que no es de piedra, se quedó callado durante un segundo que pareció eterno. Antes de que esa confesión saliera a la luz, nadie imaginaba que Piqué, tan seguro de todo, admitiría algo así. Hay que reconocer que la realidad pesa. Puede que él tenga nuevos proyectos, nuevas responsabilidades, incluso una nueva vida sentimental, pero hay algo que no se cambia ni se reemplaza: los hijos. Y verlos cantar allí, con esa seguridad, con ese amor hacia su madre, con esa voz que todavía está creciendo pero ya emociona, lo desarmó, no solo porque cantaran bien, sino porque lo hicieron sin él. Dicen que cuando Milan entonó la primera línea, Shakira se quedó observándolo con una expresión mezcla de orgullo y sorpresa, como si por primera vez entendiera que sus hijos no solo heredaron su amor por la música, sino que también tienen madera para dedicarse a ella.
Sasa, más tímido pero igual de talentoso, acompañó con una armonía suave que dejó al público en silencio durante unos segundos, ese tipo de silencio que solo aparece cuando algo hermoso está ocurriendo frente a tus ojos. Y mientras eso ocurría en Argentina, en Barcelona otro escenario totalmente distinto se preparaba. El director del diario había insistido en entrevistar a Piqué justo ese día, aprovechando la polémica de la Kings League y el bajón de audiencias. La idea era revivir el interés del público, que últimamente no estaba tan enganchado al formato, y aprovechar la figura mediática de Piqué para darle impulso a la entrevista. Lo que ellos no sabían es que la entrevista terminaría siendo viral por un motivo completamente distinto. En el trayecto hacia la redacción, un asistente le mostró el video, y fue ahí cuando, sin decirlo, quedó tocado. Pero como él es él, entró como si nada, saludó con una sonrisa corta y se sentó en la silla. A los pocos minutos comenzó a hablar de la Kings League, de los streamers, de por qué se habían desinflado las audiencias y de cómo pensaba reinventar el formato. Pero mientras hablaba, ese video seguía sonando en su cabeza como un eco. Y cuando el periodista, con la habilidad de un cirujano, hizo la pregunta precisa, todo eso salió. Y aquí está el detalle que hace esta historia aún más potente. Lo que dijo no estaba planeado, no estaba pensado, no estaba escrito por un equipo de comunicación. Fue genuino, honesto, casi doloroso. Espero mejorar mi relación con ella y verlos más a menudo. Esa frase se convirtió en el momento clave de la entrevista, un momento que ya está circulando entre medios, periodistas y programas de televisión, porque para bien o para mal, cuando Piqué se quiebra, el mundo mira. Lo realmente sorprendente ocurrió 2 días después, cuando un periodista de un programa matutino en Barcelona aseguró que Piqué había pedido una copia completa del concierto donde cantaron Milan y Sasha. Según él, el exfutbolista llamó a un conocido que trabaja en la producción de la gira y le pidió acceso al material sin cortes, sin edición, sin nada que suavizara lo que vio. Quería verlo tal cual, como si hubiese estado allí. Y aunque esa información no se ha confirmado oficialmente, la teoría no suena descabellada, porque su reacción en la entrevista dejó claro que lo que siente por sus hijos no es superficial, es profundo, y probablemente más complicado de lo que muchos imaginan. Además, empezaron a circular rumores sobre conversaciones privadas entre personas cercanas a él, que aseguraban que el clip lo había golpeado más de lo esperado. No era solo ver a los niños cantar, era verlos grandes, seguros, independientes, felices en un mundo donde él no tiene tanto control como en el fútbol. La música les pertenece, no es su territorio, no son sus reglas. Algunos expertos en comportamiento familiar explicaron que muchos padres experimentan este tipo de sacudida emocional al darse cuenta de que sus hijos empiezan a formar identidades propias. Es una mezcla de orgullo con una pequeña punzada de pérdida, y en el caso de Piqué, esa punzada se multiplicaba por el contexto. Mientras tanto, Shakira continuaba recibiendo elogios por la presentación y por la decisión que, según varios de sus allegados, no estuvo planeada en absoluto. Ella sabía que sus hijos tenían talento, pero no esperaba que quisieran compartirlo en el escenario de forma tan natural. Incluso una persona del equipo aseguró que al bajar del escenario, Shakira se emocionó en privado y comentó que ese momento había sido uno de los más especiales de su gira. Uno de esos instantes que ninguna estatuilla, ningún premio y ninguna cifra de reproducciones puede reemplazar. Y tiene sentido, porque en el fondo la música siempre fue para ella una forma de conectar con su propia identidad, y ahora también es la herramienta con la que sus hijos están empezando a construir la suya. Volvamos al efecto que produjo esto en Barcelona, porque la entrevista no quedó en un simple momento viral. Los fragmentos más emocionales empezaron a ser utilizados por varios programas de televisión que, buscando encender el debate, invitaban a opinólogos de todo tipo. Había quien defendía a Piqué diciendo que mostrarse vulnerable no lo hacía menos hombre ni menos profesional, otros aseguraban que él solo lloraba por estrategia mediática. Y claro, nunca falta el que dice que todo es marketing y que cada lágrima está calculada, pero el público no es tonto, y algo en esa entrevista no cuadraba con la idea de la estrategia. Se veía demasiado espontáneo, demasiado real, demasiado fuera de su control como para ser algo diseñado. Uno de los debates más comentados fue sobre su frase de "espero mejorar mi relación con ella y verlos más a menudo". Un analista de farándula comentó que esa frase rompía con todo lo que Piqué había mostrado desde la separación. Durante meses, él había proyectado una imagen de solidez, de seguir adelante sin mirar atrás, de estar centrado en sus negocios, en sus nuevos proyectos y en su vida personal. Pero de pronto, en ese estudio, sacó un pedazo de tela que tenía guardado en la parte más profunda del cajón emocional. Y ese gesto, que pudo haber pasado desapercibido si no fuera por las cámaras, terminó convirtiéndose en una declaración pública que resonó en medio mundo. Ahora bien, ¿qué significa realmente esa frase?
no en términos de titulares, sino en términos humanos. Porque una cosa es hablar para los medios y otra muy distinta es aceptar algo tan íntimo como que la relación con la madre de tus hijos no es lo que quisieras que fuera. Un psicólogo invitado a uno de los programas dijo algo muy interesante. Aseguró que cuando una persona reconoce públicamente un deseo de mejorar una relación familiar es porque internamente ya ha aceptado que necesita cambiar algo. Y si bien eso no implica que haya una reconciliación, sí indica un proceso de madurez emocional que empieza a abrir puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas con llave. La frase también generó preguntas en Latinoamérica, sobre todo entre el público mayor que siguió muy de cerca la historia. Muchos empezaron a preguntarse si eso significaba que Shakira estaría dispuesta a hablar nuevamente con él desde otro lugar, más calmado y menos tenso. Otros, con más prudencia, recordaron que ella ha sido la parte más afectada públicamente y que es natural que mantenga distancia para proteger su estabilidad emocional. Pero incluso en ese escenario, la reacción de Piqué dejó ver que al menos él está dispuesto a dar un paso aunque sea pequeño. Y mientras esto se analizaba en televisión y redes, los fans seguían compartiendo el video de la presentación como si fuese un tesoro familiar. En un punto había personas comentando que ese momento había logrado unir a seguidores de ambos, algo que no ocurría desde hacía mucho, porque aunque la separación generó bandos y divisiones, ver a los niños cantar con esa ternura y ver al padre emocionarse desde lejos hizo que por un instante todos recordaran que detrás del circo mediático hay seres humanos que sienten, que se equivocan, que intentan y que también necesitan su propio tiempo para sanar. Los días siguientes también dejaron espacio para otro tipo de comentarios. Algunos usuarios aseguraron que este podría ser un punto de inflexión en la relación entre Piqué y sus hijos, que tal vez él había entendido que la música no es un hobby pasajero para Milan y Sasha, sino una forma de expresión que podría acompañarlos durante años. Incluso un profesor de música del colegio donde estudian comentó en un artículo local que los niños tienen cualidades técnicas por encima del promedio. Esa afirmación hizo que más gente se interesara en seguir su desarrollo artístico, algo que podría influir incluso en el futuro de ambos. Pero volvamos a la entrevista, porque el momento más comentado no fue su frase de querer mejorar la relación con Shakira. Lo que realmente se volvió viral fue el instante en el que Piqué, mirando el video, dijo en voz baja: "Cantan precioso". Fue tan suave que muchos pensaron que lo había dicho sin darse cuenta. Y esa frase, pequeña pero cargada de emoción, se volvió la más compartida de todas, porque en ella no había postura, no había escudo, no había el típico tono de futbolista retirado hablando desde la autoridad. Era un padre, simplemente un padre orgulloso y nostálgico. Incluso un columnista argentino escribió un artículo titulado "El día que Piqué dejó de ser Piqué y se convirtió en Gerard", argumentando que eso marcó una diferencia en su imagen pública. Según él, la gente necesitaba ver ese lado humano porque durante mucho tiempo solo vieron la parte mediática, la que siempre está a la defensiva, la que responde con ironía, la que parece no sentir nada. Y aunque nadie sabe si esa vulnerabilidad durará o si fue algo puntual, lo cierto es que dejó un impacto. Mientras tanto, la gira de Shakira en Argentina continuaba generando momentos memorables. En uno de los conciertos posteriores mencionó, sin dar nombres, que la música tiene el poder de unir incluso a quienes ya no caminan juntos. Esa frase, que para algunos podría sonar poética, fue interpretada inmediatamente como una referencia indirecta a Piqué. Incluso hubo quienes aseguraron en redes que ella había dicho eso después de enterarse de su reacción en la entrevista. Y aunque es imposible confirmarlo, la idea se volvió tendencia durante varias horas. Pero lo más interesante de todo es que por primera vez desde la separación, el público no centró el debate en lo negativo. Esta vez no se habló de infidelidades, de conflictos legales, de acuerdos complicados ni de indirectas. Todo giró en torno a los niños y a la posibilidad de que, pese a todo, exista un terreno común donde los padres puedan coincidir sin necesidad de entrar en guerra. Y ese terreno, al parecer, es la música. Hay quienes dicen que este podría ser el inicio de una nueva etapa más tranquila entre ellos. No una amistad, no un romance, sino un acuerdo tácito de respeto. Si eso ocurre o no, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que ese día, en ese estudio de Barcelona, Piqué dejó ver una parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo escondida, y esa parte, que nació al ver a sus hijos sobre un escenario que nunca imaginó, podría convertirse en el puente que tanto necesitaban. Shakira, por su parte, está viviendo uno de los momentos más luminosos de su carrera. La gira está siendo un éxito, la energía del público es impresionante y la conexión emocional que genera cada noche demuestra que su regreso al escenario no solo fue artístico, sino también terapéutico.
Ver a sus hijos acompañarla le recordó que, pese a todo lo vivido, sigue teniendo una familia que la sostiene en lo esencial. Lo curioso de todo esto es que mientras Piqué intentaba recomponerse en ese estudio de Barcelona, en Argentina la escena seguía desarrollándose como una pequeña película familiar. Shakira, acostumbrada a manejar los escenarios como si fueran su segundo hogar, pareció por un momento desarmarse también, aunque de una forma muy distinta. Cuando los niños terminaron de cantar, los abrazó y les dijo algo al oído que nadie alcanzó a escuchar, pero que los dejó sonriendo. Algunos fans aseguraron después que ella les dijo que estaba orgullosa de ellos, que eran valientes y que su padre también estaría feliz de verlos. Y aunque nadie puede confirmarlo, la frase empezó a circular por redes con la misma rapidez con la que circulan los chismes buenos, silenciosa pero efectiva. La conexión entre los niños y su madre era innegable. Sasha, que en entrevistas pasadas había demostrado ser más reservado, se soltó en el escenario de una forma que sorprendió incluso a los músicos. Milan, por su parte, se mostró más confiado, casi como si hubiera nacido para ese tipo de momentos. Y aunque la canción era suave y emocional, ellos lograron llenarla de una frescura que conmovió a todos. A esas alturas, el público ya no estaba viendo un concierto, estaba viendo una historia. De vuelta en Barcelona, la entrevista continuaba avanzando con un Piqué que había perdido por completo ese tono empresarial que suele usar. El periodista, que vio la oportunidad de seguir profundizando en ese lado vulnerable, dio un paso más. Le preguntó si le dolía que sus hijos quisieran seguir el camino artístico en vez del futbolístico. Y ahí apareció otra versión del exdefensa, una versión más sincera que rara vez había compartido. Se quedó pensativo como si estuviera buscando la respuesta correcta y la incorrecta al mismo tiempo. Y finalmente soltó una frase que dejó a muchos reflexionando: no puedo negar que imaginé otra cosa, pero ellos no me deben nada. Si la música es lo que les hace felices, entonces estaré orgulloso igual. A partir de ahí se desató un análisis interminable en redes. Algunos decían que Piqué estaba enviando un mensaje indirecto a Shakira, otros aseguraban que era un intento de limpiar su imagen delante de un público que lo había castigado duramente tras la separación. Pero la verdad es que en esa frase había algo más profundo. No era imagen, no era estrategia, no era marketing, era un padre reconociendo que sus deseos personales no pueden competir con las pasiones auténticas de sus hijos. Y eso, dicho por alguien como él, que siempre se mostró tan firme en sus convicciones, fue un golpe inesperado. Mientras esto ocurría, la prensa argentina ya estaba preparando sus titulares, porque naturalmente ver a los hijos de Shakira cantar con ella por primera vez en vivo era material suficiente para los periódicos del país. Pero cuando se enteraron de la reacción de Piqué, el tema se convirtió en una tormenta perfecta de emociones y polémicas. Las redacciones comenzaron a plantear preguntas que todavía resonaban entre los seguidores. ¿Habrá una reconciliación cordial entre Shakira y Piqué? ¿Podría esto ser el inicio de una nueva etapa familiar, donde las heridas pasadas empiecen a cicatrizar? Lo que sí es cierto es que el video del concierto se empezó a expandir por toda Latinoamérica. Cada vez que alguien lo veía, lo compartía. Y cuando llegaba a España, la reacción era todavía más intensa. Porque a diferencia de otros países, España vivió la separación de Shakira y Piqué como si fuese un drama nacional. Había debates, memes, análisis, teorías y hasta psicólogos opinando en televisión sobre lo que significaba cada gesto. Así que ver a Milan y a Sasha cantando con Shakira no era solo una imagen bonita, era un capítulo emocional en una novela que llevaba 2 años sin descanso. En uno de esos programas de análisis familiar, un experto aseguró que lo que había ocurrido sobre el escenario era una muestra clara de estabilidad emocional en los niños, y que eso se debía a la relación cercana que tienen con su madre. Otro experto respondió que esa misma estabilidad también podía deberse a que Piqué, pese a todo lo que se dice, sigue siendo un padre presente cuando puede. Y claro, cualquier frase que suene conciliadora en un debate así parece sospechosa, pero lo cierto es que ambos tenían razón en parte. La crianza compartida nunca es fácil, pero cuando los niños muestran seguridad en sí mismos, como fue el caso esa noche, es porque algo detrás está funcionando. Ahora bien, volvamos a la entrevista, porque ahí fue donde ocurrió el giro más inesperado. Después de su declaración emocional, el periodista quiso ahondar un poco más y le preguntó si había hablado con Shakira últimamente sobre temas relacionados con los niños. Piqué dudó unos segundos y luego dijo algo que dejó entrever que la relación está lejos de arreglarse, pero que tampoco está completamente rota. Hablamos cuando es necesario, afirmó, pero me gustaría que las cosas fueran mejor. Esa frase, combinada con la anterior, fue suficiente para que en redes empezara a circular la idea de un posible acercamiento entre ellos. No un acercamiento romántico, sino un acercamiento humano, pragmático, maduro.
el tipo de acercamiento que hace falta cuando hay hijos de por medio. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque justo después de su confesión, el periodista le mostró nuevamente el clip del concierto. Nadie sabe si eso estaba planeado o si fue una decisión espontánea, pero lo que sí está claro es que Piqué se quedó mirando el video como si estuviera viendo algo por primera vez. No era solo admiración, era una mezcla compleja de sentimientos encontrados. Por un lado, orgullo. Por otro, tristeza, y en el fondo, una especie de nostalgia suave que solo aparece cuando uno recuerda un momento que ya no puede recuperar. La reacción fue tan real que incluso el equipo técnico del diario decidió detener las cámaras por unos segundos para darle un respiro, pero ya era tarde. La noticia se regó como pólvora. No había pasado una hora y ya estaba en Twitter, Instagram y hasta en Facebook, donde la gente mayor compartía el video con frases como «Lo sabía», «Era cuestión de tiempo» o «Los hijos siempre hablan al corazón», algo que para muchos puede parecer exagerado, pero en realidad resume perfectamente lo que ocurrió en esa entrevista. Piqué, que durante años había mantenido una postura firme, por primera vez mostraba una grieta emocional que la audiencia interpretó como un signo de humanidad y arrepentimiento. Mientras tanto, Shakira seguía con su gira en Argentina. No sabemos si estaba al tanto de la entrevista en ese momento, pero lo más probable es que alguien se lo comentara, porque es imposible que un comentario así pase desapercibido. Algunos dicen que su equipo de prensa ya había visto el extracto y lo estaban analizando para decidir si era prudente o no hacer algún tipo de declaración. Pero conociendo a Shakira, que suele ser cautelosa con ese tipo de temas, lo más seguro es que prefiera guardar silencio y dejar que la situación hable por sí sola. Y vaya que habló, porque el contraste entre lo que ocurría en Argentina y lo que ocurría en Barcelona se volvió parte de la narrativa. Una madre brillando en el escenario junto a sus hijos, un padre emocionado viéndolos desde la distancia, una familia dividida por la vida, pero unida por momentos que parecen escaparse a cualquier planificación. El público empezó a notar esa dualidad, y lejos de tomar posición por uno u otro, esta vez ocurrió algo diferente. Hubo un sentimiento general de empatía, no hacia Shakira sola, no hacia Piqué solo, sino hacia los niños. Porque al final del día, lo que la gente vio en ese escenario fue la representación más pura de la inocencia en medio de una historia que ha sido analizada, exagerada y manipulada por todos lados. Hay quienes dicen que ese momento fue una especie de punto de inflexión para Piqué, que quizás por primera vez desde la separación se dio cuenta de que el tiempo avanza más rápido cuando no está presente, que tal vez lo que más teme no es el juicio público sino la distancia emocional que podría formarse con sus hijos. Y aunque eso no se puede comprobar, no sería raro que ese pensamiento rondara su mente mientras veía el clip del concierto. Después de todo, incluso para alguien tan seguro de sí mismo como él, enfrentar la posibilidad de perder contacto con tus hijos es una idea que se siente como un puño en el estómago. En los días posteriores, varios medios comenzaron a analizar el impacto emocional de la presentación. Algunos psicólogos invitados a programas de televisión aseguraron que la música puede actuar como un puente en familias separadas y que ese tipo de momentos puede ayudar a sanar tensiones. Otros, más escépticos, dijeron que no había que romantizar la situación y que lo importante era el bienestar psicológico de los niños. Pero todos coincidieron en que lo que ocurrió ese día fue significativo, no solo para Shakira y Piqué, sino para cualquier padre que haya pasado por un proceso de separación complicado. Y así llegamos al momento final de esta historia, un momento que no termina aquí, sino que sigue desarrollándose en tiempo real. Porque mientras tú escuchas este relato, los videos siguen circulando, las opiniones siguen creciendo y la conversación continúa. Lo que no podemos negar es que esta presentación y la reacción de Piqué abrieron una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, una puerta que tal vez permita que en el futuro haya más comunicación, más comprensión y menos rencor. Al final del día, más allá de los titulares, más allá del escándalo, más allá de todo lo que la prensa ha querido contar durante estos años, hay algo que queda en el centro: dos niños talentosos que aman la música, una madre que los acompaña con ternura y un padre que desde la distancia empieza a darse cuenta de lo que realmente importa. Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de lo que viene, porque créeme, esto apenas comienza. La historia no termina, apenas se transforma, y cuando los hijos cantan, hasta el más duro de los corazones puede encontrar una grieta por donde dejar entrar un poco de luz.